renunciar a todas mis lealtades con el ayer. Cuando llego al conocimiento del Señor Jesús, necesito enterarme que no puedo servir a dos señores, que voy a amar a uno y voy a aborrecer a otro. Ese fue lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Y el mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, plantea el caso de una parábola de un señor que dice que compró un campo, que visitó un campo y encontró en el campo un tesoro. Y el Señor dice que este hombre que se enteró que ahí abajo había este tesoro, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ese concepto de que vendió todo lo que tenía es justamente a lo que me refiero cuando decimos la necesidad de renunciar a mis lealtades con el ayer. A veces aspiramos a avanzar en nuestro conocimiento, en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia con Dios, y necesitamos enterarnos que en el campo espiritual hay cuestiones que debo dejar. El ejemplo que pusimos la semana pasada fue la de recuperar los claveles o las flores que podemos haber dejado en confianzas, en alternativas a Dios, para luego poder presentarme integralmente al Señor y vivir una vida para Él. Esta cuestión de la fe, Pablo, es un asunto muy discutido, muy debatido y muy controversial en nuestros días. Sin duda que confundir este asunto de la fe es un asunto prioritario para todo el campo de las tinieblas, que necesita que hablemos del asunto, pero no con la claridad suficiente como para que quien nos escuche comprenda que se trata del vehículo mediante el cual podemos agradar a Dios. Bien. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Me da la impresión, no sé si coincidís, que estamos en una etapa de la historia donde la espiritualidad, así se denomina, está de moda. Sí. Y la gente valora el tema de la espiritualidad. Descubre que es un camino, incluso hablan del camino de la espiritualidad, ¿no? Así es. A ver, abrime un poquito ese concepto. Bueno, la cuestión viene de la mano de la fe básica que todas las personas tienen, en primer lugar. La segunda fuente de alimentación de este tema es que al haber sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios, todas las personas tenemos una aspiración espiritual. De modo que no estamos hablando de algo que es ajeno a nadie. Nos iguala este deseo, Y hay una tercera cuestión, es que nosotros los humanos nos alegramos en la verdad, nos alegramos en la belleza, nos llama la atención lo majestuoso, bueno, si sigo dando adjetivos que califican lo que nos llama la atención, nos vamos a encontrar con que en realidad, sin darnos cuenta, o una persona que pueda vivir su vida totalmente a espaldas de Dios, es una persona que se alegra, se admira en la belleza, en los atributos que son atributos de Dios, porque hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Él. Lo cierto es que en el campo de la confusión y en el mundo de las tinieblas fluyen las espiritualidades. Se combate una sola. La única espiritualidad que está viviendo una gran batalla es aquella que se enfoca en la obra consumada por el Señor Jesús, en la persona del Señor Jesús, quién es el Señor Jesús y qué hizo el Señor Jesús en cuanto a su muerte y su resurrección. Y luego, ¿qué hace hoy el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente? ¿Y qué hará Dios mañana a la mañana cuando crucemos las fronteras de la vida? De modo que esa fe que nos
encausa a una relación vital, auténtica y poderosa con Dios, es la que está hoy no, es la que viene siendo combatida desde el primer momento. Especialmente lo he escuchado, por ejemplo, en algunos que llaman maestros o guías espirituales, que de alguna manera resisten o lo nombran a Jesús, hablan de Jesús en el gran paquete de maestros de todo tipo, de toda clase, de toda índole, y lo ponen en esa vitrina, ¿no? de la gente buena, de la gente escuchable, pero uno más del montón. Bueno, en el mundo hoy hay 3 vertientes monoteístas. El judaísmo, el mundo musulmán y el mundo cristiano. Y luego hay vertientes politeístas. La que más cerca está de nosotros en Occidente es el hinduismo. Es todo lo que viene del Oriente, de la India especialmente. En la India van por el dios número 3200, 3300 y en aumento. De ahí surge el concepto de las espiritualidades. Y Occidente se ha enamorado de Oriente, del yoga, de la meditación, del karma, son todas palabras que las escuchamos permanentemente. Y tiene muy buena prensa, claro. Claro, son todas... hay una... Bueno, es el contexto en el que vivimos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él estaba en un contexto igualmente politeísta, porque el Imperio Romano estaba muy influenciado por Grecia, que fue la cuna del politeísmo, y por su parte el Señor Jesús se enfrentó a la hipocresía de los escribas y de los fariseos, que si bien eran monoteístas, eran gente apegada a las normas y apegada a las formas, y habían perdido las esencias. De modo que en tiempos del Señor Jesús, la cultura dominante era una cultura politeísta. Los emperadores romanos llegaron a reclamar adoración personal, de modo que el Señor estuvo en ese tiempo, y las personas que escuchaban al Señor Jesús o tenían una mirada griega, greco-romana, digamos, griega y romana de la vida, o tenían una mirada de los escribas y de los fariseos, de la religión dura, del rito, del obedecer a la costumbre, de la ley dura. Y en el Evangelio nos encontramos al Señor Jesús hablando en ese escenario y abriendo camino en ese escenario. Es en ese escenario en el cual el Señor Jesús se presenta diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, una reclamación que el Señor Jesús hace sobre sí mismo que no hemos escuchado nunca más. O sea, la única persona en la historia que se presentó delante de la humanidad haciendo las reclamaciones que hizo el Señor Jesús son inéditas y nunca se repitieron. En los 4 evangelios nos queda un registro extraordinario. Digo extraordinario para tratar de decir inigualable, de pretensiones que el Señor Jesús expresó. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Las reclamaciones que el Señor Jesús hizo fueron, el Señor dijo: el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, hay cosas que no tienen parangón en la historia. Nunca la humanidad escuchó a nadie hablar con la serenidad
y con la contundencia que habló el Señor Jesús. La primera experiencia de fe tiene que ser esta, ¿no? Y tal vez le estamos hablando a personas que tienen inquietudes espirituales, por eso miran Canal Luz, ¿no? Si no estarían mirando el resumen de la derrota argentina, no sé, qué sé yo, otra cosa, están mirando este espacio y esperan escuchar también algo respecto de las cuestiones que le inquietan. Y este es un paso muy importante a dar, ¿no? Decir, estoy dispuesto a vender ese campo, ese ejemplo que pusiste del Evangelio. Vamos a poner en balanza las cosas. Yo no hago un esfuerzo de vender mi campo. La parábola que el Señor Jesús mostró en Mateo capítulo 13, no lo muestra al Señor diciendo, qué macana. Ahora, qué macana, es verdad. Tengo que ir a vender. No es así. Ni que la persona le está haciendo un favor a Dios o al Señor. Qué bueno, Qué bueno. Porque está vendiendo su campo. No, de ninguna manera. El motor que lo mueve es la belleza de lo que vio, de la grandeza de lo que encontró. Y esto hace falta aclararlo bien, porque la fe natural, esa fe básica, necesita encauzarse hacia la verdad. Y la verdad es deslumbrante, la verdad es un bien inenarrablemente precioso. Cuando una persona toma contacto con la verdad, esa persona adquiere la determinación de pagar todos los costos que tenga que pagar con tal de hacerse parte de esa verdad, de hacerse de esa verdad. Y cuando hablamos de la verdad, Dios es la verdad. Porque este puede ser un tema para una próxima vez. Pero cuando una persona está dudando, es porque necesita escuchar más acerca de la palabra de Dios. Yo no voy a decidir nada trascendente en mi vida ignorando. Yo necesito saber. Y para creer, yo necesito conocer. Y para conocer, yo necesito que me expliquen. Yo tengo que escuchar, que alguien me hable acerca de la persona de Dios, de sus cualidades, de quién es. Y también quién soy delante de Él. Y necesito escuchar no solamente lo que el Señor Jesús dijo, como lo relaté hace un momento, sino que necesito enterarme de lo que el Señor Jesús hizo. Porque el Señor no fue discurso, sino que el Señor fue una obra, un hecho. El Señor Jesús no fue milagros. El Señor Jesús fue una obra que consumó un día objetivo que ocurrió, estaba ahí. Él murió en una muerte sustitutoria, en lugar del que cree en Él. El que cree en Él cree que Jesús murió para pagar sus cuentas delante de la santidad de Dios. Y esa obra prueba que es valiosa porque el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y este hecho de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos lo ubica otra vez entre los únicos. Nunca este mundo conoció de alguien que resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y su resurrección no es un hecho para creer fanáticamente, sino que todos los cristianos tenemos suficientes registros como para confiar en el registro histórico, bíblico, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Sus discípulos lo vieron, hubo quienes no creían en el Señor Jesús y fueron transformados al verlo al Señor Jesús resucitado, como por ejemplo el caso de Tomás, o por ejemplo el caso del hermano del Señor Jesús, que era Santiago, o como por ejemplo el caso de Saulo de Tarso, que fueron transformados al verlo resucitado al Señor Jesús. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección del Señor Jesús, él dice, el Señor se presentó como a 500 personas y
Muchas de ellas viven. O sea, le dijo a los corintios, averigüen, consulten, porque hay ustedes testigos tienen oculares, entre ustedes claro. testigos oculares de que el Señor Jesús resucitó. Claro. Y quiero terminar diciéndote así, Pablo, porque el Señor Jesús resucitó, los discípulos de Jesucristo murieron ahorcados, crucificados, murieron, como el caso de Juan, en la isla de Patmos, desterrado, y hasta el día, en el caso de Esteban murió apedreado. Es difícil pensar que una persona se deje apedrear por una mentira. Es complejo pensar que el apóstol Pablo va a dejarse crucificar, va a dejarse cortar la cabeza en el caso de Pablo, o Pedro que se dejó crucificar por una mentira. Todo apunta a que la vida de los discípulos fue galvanizada por haber visto al Señor Jesús resucitado de entre los muertos. Pero quería preguntarte sobre un texto que está en 2 Corintios capítulo 10, te lo voy a leer, versículo 15, donde el apóstol Pablo, en esa carta, les dice así: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. No creo que haya tiempo para charlar de esto, pero a lo mejor lo podemos mirar la semana próxima o darnos algún anticipo. Pero este texto me da, y hay otros por cierto, ¿no?, que me da la idea de que esa experiencia primaria de acercamiento al Señor, de deslumbramiento, de pasos, tiene que tener un desarrollo. Conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Sí, la tiene, claro. El nacimiento, un nuevo nacimiento, es justamente la experiencia cristiana de quien se encuentra con el Señor Jesús. Ese nacer otra vez, que es un abandono de lo anterior para nacer otra vez, es clarito el planteo que el Señor Jesús le hizo a Nicodemo, es nacer otra vez. Esa propuesta extraordinaria que el Señor Jesús nos hace de nacer otra vez, es un hecho. Es un hecho crítico que ocurre en un momento y no en otro. Ocurre en un momento y no en otro. Que no es un proceso, sino que es un hecho. Nacer. Cuando un bebé nace, no de a poquito. Nace. No. Se desencadena el parto y se desencadenó, no lo para nadie. Y la criatura sale, nació. Ahora, toda la familia se alegra en que nació, y desde ese momento en adelante el objetivo es que el nene crezca, que el cachorrito crezca. Y lo mismo pasa en el mundo de la fe. La fe primaria ahora creció por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que es a la fe rústica, original, tiene una añadidura que es la añadidura de haber escuchado la palabra de Dios, la novedad de quién es Dios y la novedad de qué es la verdad. Y eso aumenta la fe. Y a esa fe que dio paso al nuevo nacimiento, a mi vínculo vital con Dios, ahora se le agrega que el fruto que el Espíritu Santo va a producir cuando mora en mí, cuando Dios transforma mi cuerpo en una casita donde vive Dios, el fruto de esa morada incluye la fe. O sea que voy a tener un aporte extra de fe que me llega por la obra del Espíritu Santo en la vida de todo el que nació de nuevo. Quien nace de nuevo, nace al mundo del Espíritu, y el Espíritu Santo que llega le va a dar otro escalón de fe. Bien. De modo que sí, sin duda, que la fe va creciendo.